El despertar de la conciencia es un proceso diferente para todas las personas, pero desde ya te digo que no tienes que sufrir para recordar quién eres, para saber de dónde vienes, para dónde vas. Pero a mí no me creas, porque todos tenemos procesos diferentes. Te voy a resumir un poco de mi historia de cómo fue el despertar. Yo vivía en un mundo lleno de ego, de odio, de mentira, de traición, de duda, de separación, de miedo, problemas con mis amigos, problemas con mi familia. Me separé de mi esposa, perdí la comunicación con mi hijo y todo lo que hacía sentía que me salía mal. Problemas en los negocios, en el trabajo y todo lo que hacía me salía mal. Y siempre buscaba al culpable. En un lado, en otro, no soy lo que quiero ser por esta persona, porque esta persona me dice que soy esto, lo uno, lo otro, y siempre queriendo agradar a las personas. Y todo lo que hacía me salía mal. Me fui del país. Me fui del país creyendo que esto iba a cambiar mi vida, iba a hacer las cosas diferentes, pero resulta que me fui para ese país, me fui para el país y arrastré todos mis problemas, me fui con todo. Llegué allá, la misma historia, tenía los mismos miedos, las mismas dudas, el mismo odio, el mismo rencor, la separación y la misma historia. Sentía que todo el mundo me traicionaba, que todo el mundo me engañaba, me salían las cosas mal en el trabajo. Y al arrastrarme yo con estos problemas, entonces estaba viviendo la misma historia, pero en un país diferente, ¿sí? Entonces, un día, ¿sí? Era tanto, digamos, el desespero de saber y por qué me pasan estas cosas a mí. Y me hice esa misma pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué yo siendo tan buena persona, ¿sí? Siendo yo tan buena persona, me pasan estas cosas. ¿Sí? ¿Por qué a las buenas personas nos pasan cosas tan malas? Entonces me hice esa misma pregunta. Y estaba hablando un día con un hermano y tocando estos temas. Entonces que yo era una buena persona y por qué me pasaba todas estas cosas a mí. Entonces le dije a mi hermano, hacer las cosas bien no sirve de nada. ¿Sí? Entonces dije yo, Dios es como si no existiera. Y se me metió esa idea a la mente de que hacer las cosas bien era el problema, ¿sí? Pero no, el problema no era hacer las cosas bien. Entonces le dije a mi hermano, Dios, le dije, es como si no existiera. Y a partir de hoy, Dios para mí no existe, dije yo. Y me acosté así, me acosté a dormir con ese pensamiento de que Dios no existe, ¿sí? Porque siendo yo tan buena persona, ¿por qué me pasan las cosas más malas a mí? Y me acosté con esa idea y seguí con el mismo proceso. Entonces al otro día me levanté y con ese mismo pensamiento, Dios no existe. Entonces a partir de ahora no voy a hacer las cosas bien, ya no quiero ser una buena persona, ¿sí? Porque me va a seguir pasando las mismas cosas. Dije yo, no voy a ser la misma persona, voy a ser una persona diferente. Ahora no voy a hacer las cosas bien. Entonces, resulta que en ese entonces yo estaba trabajando en Madrid. Estaba trabajando, yo trabajaba y vivía solo. Trabajaba en Madrid, vivía solo y siempre me generaba estas preguntas, pero siempre tenía una duda. Entonces, había una vocecita que me decía, no puedes perder la fe. Entonces, yo seguía buscando, buscando, pero entonces estaba cometiendo el error de que estaba buscando la respuesta afuera, en lo externo. Dejé de buscar la respuesta en lo externo y empecé a buscar la respuesta acá, en mi mente. ¿Sí? Ya no lo hacía afuera, lo estaba haciendo acá adentro. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Empecé a preguntar acá, en mi mente. El error era que al yo creerme este cuerpo, entonces estaba actuando bajo el ego, que podría llamarse el diablo, que es el miedo, la duda, la traición, y dejé de buscar la respuesta afuera y la empecé a buscar adentro y todo empezó a cambiar. Y todas estas dudas que yo tenía acerca de lo mal que me estaba pasando las cosas, empezaron a llegar las respuestas. Empezaron a llegar las respuestas.
Y hasta que un día me acosté en la cama pensando, pensando, porque en ese momento cuando tú estás solo, cuando tú vives solo, en esa soledad es donde encuentras la respuesta. Por eso es que la soledad es lo mejor que le puede pasar a uno. Sí, después de la separación de mi esposa, de perder la comunicación con mi hijo, de hacer las cosas supuestamente bien, ¿sí? Entonces, encontré las respuestas hasta que un día me recosté así en la cama y al otro día me desperté y cuando de tanto preguntarme aquí en la mente de por qué pasaba todas estas cosas, dejé de buscar afuera, dejé de echarle la culpa a los demás y empecé a culparme yo mismo. Sí, empecé a culparme yo mismo de todo lo que ha pasado y todas estas dudas, estas ideas que yo tenía en la mente, esa falsa percepción que era de yo creerme ser este cuerpo, hasta que un día me desperté y miro mi teléfono, abro así TikTok o Facebook, no me acuerdo qué plataforma fue, y cuando de repente me aparece un video, ¿sí? Me apareció un video de una persona, ¿sí? De un parcero, Eric, creo que es caleño, eh, y tocando estos temas, de todas estas dudas que yo tenía, me aparece esta persona tocando estos temas. Y todas las dudas que yo tenía, él me las estaba confirmando. Entonces empecé a investigar más, pero entonces, como te digo, ya no estaba investigando afuera, ¿sí? Entonces ahora estaba investigando acá, en mi mente. Y seguía preguntándome, 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 hasta que un día, de repente, mis dudas, mis miedos, mis temores y todo lo que yo tenía acá en la mente, toda esa confusión, se despejó. Amanecí de repente y dije, todo lo que me ha pasado no es culpa de los demás, ha sido culpa mía, ¿sí? Entonces dije yo, eh, si yo hice todo esto buscando el culpable afuera, cuando el culpable era yo mismo, de todo lo que me estaba pasando. Entonces, a partir de ese momento, me puse a meditar, ¿sí? Y yo me recuerdo que la segunda vez que me puse a meditar cuando de repente entré como en un trance, ¿sí? Entonces empecé a ver cosas, ¿sí? Empecé a sentir cosas y de repente se me aparece como una imagen como así, pero a mí no me creas, se me aparece una imagen así como un triángulo, ¿sí? En ese momento del trance se me aparece como una imagen así como un triángulo y habían dos ojos, había un ojo gigante y habían dos ojos así de frente y detrás había un ojo gigante, ¿sí? Que me estaba mirando. Entonces yo me fui directamente a esa luz que estaba así, a ese ojo, me fui para allá y de repente entré en otro mundo. ¿Sí? Y vi muchas cosas que si me pongo a contar todo lo que yo vi, mejor dicho, esto se alarga y se va más de una hora. Vi muchas cosas, te voy a contar un poco de lo que vi. Vi cómo eran las vidas pasadas, ¿sí? Vi un poco de mi vida. Me vi a mí sentado en una silla dialogando con alguien, tocando estos temas. No sé quién era, no alcancé a ver quién era y así empezó el despertar de mi conciencia. Entonces, a partir de ese momento, ya estaba, me agarré a preguntar, a hacer las preguntas, pero acá, en mi mente, y empecé la meditación, ¿sí? Y todas estas respuestas las iba encontrando acá, en mi mente, con la meditación y aceptando el tema del ego, las dudas, el miedo, la traición y la separación. Dejé de creerme ser este cuerpo y empecé a preguntarle al Espíritu Santo, a mi alma, lo real, lo verdadero, lo de Dios. Y así empezó mi despertar y llegaron todas mis respuestas. Pero los procesos para las personas no son los mismos.